Muy buenas con todos, hoy aquí en un nuevo capítulo del podcast Micrófono Social. Hoy estamos con mi compañera Shandy Díaz. ¿Qué tal? Buenas noches y bienvenidos a nuestro podcast. Hoy hablaremos de un episodio muy interesante sobre Camilo Torres Restrepo y la teología de la liberación, el cual desarrolla. Primero, para empezar y entrar al tema, vamos a hacer una pequeña introducción de quién fue Camilo Torres Restrepo, ¿no? Él fue un sacerdote, sociólogo y revolucionario colombiano, el cual marcó un hito en la historia de América Latina. Este nació en 1929 y murió en 1966. Pero tuvo un pensamiento tan fuerte que aún sigue vivo, pues fue uno de los primeros en unir la fe cristiana con la lucha social, dando origen a lo que hoy conocemos como la teología de la liberación, ¿no? Como muchos conocemos. Este personaje tuvo un gran impacto y una frase que me gusta bastante es que el deber de todo cristiano es ser revolucionario y el deber de todo revolucionario es hacer la revolución. Sí, tomando en cuenta lo que estás planteando acerca de Camilo, me parece interesante, ¿no? Lo que decía de que no se puede amar a Dios sin actuar contra la injusticia. Y tomándolo en cuenta, podemos relacionarlo con lo que nosotros como sociólogos hacemos, por ejemplo, ¿no? Teniendo en cuenta que también tenemos una base teórica. Pero más que todo, no deberíamos nosotros quedarnos como eruditos, ¿no? Por ejemplo, sino quizás ver la forma de intentar ese cambio social, ¿no? Con respecto a las teorías, a lo que nosotros empleamos, ¿no? Ese tipo de pensamiento crítico. ¿O qué piensas tú, por ejemplo, Julio? Mira, a mí me parece esa frase muy correcta o muy cierta, puesto que yo creo que amar a Dios es actuar como Dios quisiera que actuemos. Y si uno va a los pasajes de la Biblia, si uno va a la Biblia, a los personajes que han sido influidos por Dios o al mismo Jesucristo, fue uno de los primeros luchadores sociales, uno de los primeros que vio la injusticia y quiso luchar contra ella para poder cambiarla. Lo podemos ver con Moisés, lo podemos ver con muchos pasajes de la Biblia. Entonces yo creo que es muy correcto decir que la injusticia es algo que tiene que ir pegado, la lucha contra la injusticia es lo que tiene que ir pegado con querer y tener fe cristiana, ¿no? Otro tema muy importante, justo por lo que tú comentas, es que él fue muy crítico de los teólogos que se silenciaron frente a la pobreza. Y eso me parece muy actual hasta ahora, puesto que muchas iglesias, muchas religiones prefieren estar en el silencio por ser juzgados, por ponerse en una posición. Y yo creo que la iglesia no puede actuar así frente a una crisis tan fuerte como la pobreza que ataca a muchos países, ¿no? En Perú se ve mucho, en Perú la pobreza es fuerte, y yo creo que la iglesia y muchos teólogos tienen que no ser silenciados con eso, no dar su posición, puesto que del conflicto viene la solución. Claro, es cierto. Y también con respecto a lo que es la institución de la iglesia, me parece que eso ya ha venido desde mucho más antes, ¿no? Pero citando, ¿no? A Jorge Basadre con referencia a los congelados, me parece muy acertado lo que dice, ¿no? Acerca de ese silencio que mostraba la iglesia frente a la pobreza, porque siento yo, desde mi perspectiva, que es tanto como que no se sienten en esa misma realidad, por así decirlo. Es como que si nos ponemos a pensar, la iglesia no es como que ande, quizás por así decirlo, con mala ropa, con malas prendas, etcétera, ¿no? Sino que también tienen en sus iglesias, vemos cosas de oro, etcétera. Entonces, como que un tipo de opulencia que no va, por así decirlo, relacionado a lo que es, digamos, en el ámbito de la pobreza, por ejemplo, ¿no? Y también me parece algo interesante con relación a que la liberación no es solo del alma, sino también de las condiciones materiales que oprimen. Con respecto a eso, siento que va mucho en relación a lo que la iglesia anteriormente planteaba, ¿no? De que, digamos, tú das tu diezmo, etcétera, y es como que así podías llegar al cielo, ¿no? Y eso me parece algo polémico, pero no sé, qué quizás tú puedas pensar, ¿no? Porque a mí me da esa idea.
Mira, frente a las dos posiciones que tú me diste primero sobre Jorge Basadre, que me parece muy interesante la cita, puesto que, como tú dices, ¿no? Él planteaba que la gente no hacía nada porque no se sentía en la misma dimensión que las personas que estaban por abajo de ellos, ¿no? Y me parece muy interesante cómo la iglesia, obviamente no es generalizar, una parte grande de la iglesia, por ejemplo, al menos en Perú, evita pronunciarse frente a corrupción, frente a violencia, porque ellos no la sufren, solo quedan en su idea, no altanera, ¿no? Sino en su idea de solo creer en Dios y no hacer nada más. Entonces me parece muy interesante que ese análisis, ¿no? Que no se sienten en su mismo nivel, por eso no hablan. Y eso pasa también en el Perú. Y sobre el segundo, que la liberación no solo es el alma, sino también liberarse de esas condiciones que nos oprimen, es muy interesante porque hoy vivimos en un sistema capitalista que, quiera o no quiera verlo, la gente nos oprime, nos oprime. No quiere decir que no estemos acostumbrados a ello, y que muchos la sigamos, ¿no? Pero me parece muy interesante cómo lo planteas, puesto que sí, no es solo liberarnos de alma, no es solo decir, no, yo voy a la iglesia, sino esas condiciones que nos oprimen no nos hacen ser nosotros, nos hacen tener cambios de humor, no nos hacen ser libres en todo el sentido de la palabra, y me parece muy interesante. Y justo con eso, ¿no? Él también decía que la fe debe transformar no solo el espíritu, sino debe transformar tanto el espíritu como la sociedad, y que creo que eso va a ser un gran avance. Algo que nos decía también Camilo era sobre lo que decía de la opción preferencial sobre los pobres, ¿no? Y esta idea yo creo que sí podría ser un poco discernir, ¿no? Pues él decía que Dios tenía una preferencia por los pobres. Yo creo que una imagen como Dios, una imagen, no creo que tenga blancos y grises, no creo que tenga pobres y ricos, sino él nos ve como un conjunto. Ahora, sí ve que cada conjunto tiene sus defectos, pero no creo que haya que romantizar que Dios solo se fija en los pobres. ¿O tú qué piensas? Sí, en realidad con eso yo considero de que a los pobres no solamente es como que son pobres, etcétera, y es como por así decirlo, enaltecerlo, ¿sabes? Porque yo siento más que todo que, si bien es cierto, no es que Dios tenga una preferencia por los pobres, pero sí yo debería pensar que se debería hacer algo frente a ellos, ¿no? Por ejemplo, y no solamente creer de que necesitan ayuda, etcétera, y decir como que simplemente crear algo o pensar algo ideal, pero sin actuarlo, por ejemplo, ¿no? Y también teniendo en cuenta acerca de lo que decía Camilo, ¿no? De la política, era una forma concreta de arma al prójimo. Me parece que nosotros deberíamos involucrarnos más, por ejemplo, ¿no? Tanto como personas o incluso como nosotros sociólogos. No deberíamos, como te planteé desde un inicio, quedarnos en una simple teoría, algo, ¿no? Yo creo que se debería más que todo plasmar o quizás intentar que esa teoría se pueda ir, se pueda sembrar en algo que más adelante se pueda resolver, por ejemplo. ¿O qué piensas? Me parece muy interesante, y justo para ello invito a todos nuestros viewers que reflexionemos sobre algo y nos respondan en los comentarios, ¿no? Sobre que quería que todos los cristianos debían involucrarse en transformar las estructuras de poder. Me gustaría leer sus comentarios y ver qué piensan sobre esto que decía Camilo Restrepo, y con esto hemos llegado al fin. Y esto nos hace recordar, ¿no? Cómo él pensaba que creer no es quedarse de brazos cruzados frente a las injusticias, que ya sea el mundo capitalista, que ya sea la naturaleza humana, eso depende de cómo lo vea cada uno, nos hacen víctimas, ¿no? La teología de la liberación nos ha enseñado que sin la fe no hay justicia y simplemente sería apariencia. Desde Arequipa seguimos creyendo que pensar y hablar y actuar también son formas de liberar. Esto fue el Micrófono Social. Gracias por escucharnos y nos vemos en otra próxima.